soy Magda y estoy aquí en el Huerto Roma Verde desde hace 4 años. Mi formación académica es bióloga y he participado en varios proyectos aquí, principalmente en la propagación y en la instalación del huerto, dándole mantenimiento y algunos otros talleres. En esta ocasión vengo a participar para darles el taller de huerto urbano o huerto en tu casa, con sana distancia, y esperemos darles las herramientas adecuadas para poder hacer su huertito en casa. Ahora mis compañeros se van a presentar, ellos también van a estar explicando algunas cosas. Hola, yo soy Brenda, igual aquí estoy colaborando en el Huerto Roma y bueno, ya llevo unos años trabajando con y para la tierra, aprendiendo todos los días un poco de ella y bueno, intentando también transmitir lo que voy aprendiendo a lo largo de estos años, que es lo que vamos a hacer ahorita, entonces esperemos que les guste mucho. Y hola, yo soy Héctor Orán, llevo ya 4 años también colaborando con el proyecto de Huerto Roma Verde. Yo soy diseñador y comunicólogo visual, pero una de las pasiones más grandes de mi vida definitivamente son las plantas. Llevo también ya 9 años teniendo huerto en mi casa, separando residuos, haciendo composta. Entonces mi formación, digamos, en cuanto a estos temas ha sido autodidacta, y desde que entré a Huerto Roma Verde pues también ya colaborando en proyectos grandes y en espacios tan bellos como estos. Formo parte también del equipo de integración ambiental y, como ya mencionó Magda, el día de hoy nosotros 3 juntos vamos a darles las bases para comenzar su huerto en casa, que justamente en momentos como estos de crisis generalizadas son tan importantes, no nada más por el tema de la economía o la alimentación, sino también por el tema emocional. Entonces, primero podemos comenzar con el tema de qué es un huerto urbano y cuál es la importancia de este. Bueno, un huerto urbano es un espacio que tengamos aquí en la ciudad, donde tengamos la posibilidad de tener tierra, macetas, etcétera, y hacer crecer diferentes tipos de plantas, principalmente plantas que sean comestibles, aromáticas y medicinales. Aquí en Huerto Roma Verde tenemos la posibilidad de tener cultivo directamente en el suelo, como podemos verlo. Tenemos bastante espacio y tenemos desde árboles frutales como estos que estamos viendo aquí en pantalla. Tenemos flores comestibles como estas de acá, los aretillos. Tenemos desde árboles de manzana, pera, no sé, capulín. Pero no todo el mundo puede tener esta posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en estos casos? Bueno, pues nos vamos adaptando con diferentes métodos de cultivo, como los que vamos a ver a continuación con mis compañeras. Por ejemplo, acá podemos tener macetas gigantes, macetas bastante grandes, que nos van a ayudar a tener diferentes cultivos creciendo juntos. Ahorita vamos a empezar con el módulo de Magda. Bueno, para empezar, nosotros, si queremos hacerlo en casa, pues tenemos que ver la forma de buscar los materiales o los contenedores posibles, en donde hagamos lo posible por no comprar o consumir más plásticos u otros residuos que están contaminando la tierra. Sin embargo, hay unos residuos que nos pueden servir como para contener ese huertito o esa camita de cultivo en miniatura. Aquí, si ustedes observan, tengo un guacal y lo forramos, ¿sí?, con Tetra Pak. Lo único que tienen que hacer con el Tetra Pak, para los que no saben qué es el Tetra Pak, bueno, no quiero hacer comercial, pero puede ser cualquier envase. Recuerden que el Tetra Pak está hecho de ciertos materiales como cartón, plástico y aluminio. Entonces es un buen impermeable. Por eso forré este guacal con ese material. Entonces ya corté los extremos, lo abro, ¿sí?, y posteriormente pues lo instalo en el guacal y voy forrando. Y con una engrapadora lo vas fijando a los lados o a los extremos y en el fondo, ¿no? En esta ocasión ya lo hice. Aquí están las grapitas. Puede ser una engrapadora industrial o de papelería. Entonces, este material es un buen impermeabilizante, o sea, por experiencia propia funciona mucho mejor que el plástico porque no se te va a romper ni se te va a humedecer. El otro material que traje para enseñarles puede ser un bidón de algún producto que hayamos consumido, como en este caso fue un jabón biodegradable. Entonces lo enjuagué perfectamente bien y con un taladro, con un
con una herramienta para serruchear. Se abrió toda la parte de costado para dejar una profundidad adecuada para poner el sustrato y después sembrar o trasplantar las plantitas o poner las semillas que vamos a germinar o a sembrar. Igual el huacal, podemos tener una profundidad más o menos de 30 centímetros o de 40 a 30 centímetros de profundidad, y eso es lo que nos va a ayudar a que tengamos un buen enraizamiento y que también las raíces se puedan nutrir adecuadamente. Entonces, posteriormente también les traje este contenedor que si a ustedes les sobra o lo pueden conseguir o ya no van a utilizar estos cajones de plástico, también son muy útiles, ¿sí? Pero siempre y cuando no compren sus materiales para no seguir consumiendo esos plásticos que nos contaminan tanto. Una vez ya teniendo nuestro material cortado y perforado, porque tenemos que hacerle unos pequeños hoyitos en la parte de abajo, en la parte basal, para que cuando reguemos nuestro macetero o nuestro contenedor de plantas pueda tener una buena filtración el agua y no se estanque. Si no hiciste los hoyitos, no te preocupes, puede funcionar como un terrario, nada más debes tener cuidado a la hora de regarlo, ¿no? De que no se inunde nuestro pequeño huerto. Entonces en esta ocasión vamos a hacer las perforaciones. ¿Me puedes ayudar, por favor? Con Héctor, vamos a hacer las perforaciones en la parte basal del contenedor. Unos 6 hoyitos son suficientes de cada extremo en cada extremo. De 6 a 5 perforaciones estas. Si no tienes un taladro, yo lo que he hecho es utilizar una herramienta de metal, calentarla en la lumbre y empezar a hacer los hoyitos en plásticos tan resistentes como es el polipropileno. En este caso es polipropileno, este es madera, por eso lo forré con el Tetra Pak para que no se vaya a biodegradar rápido y se vaya a deshacer nuestro huacal de madera. Y en este caso no voy a hacer perforaciones porque donde vamos en el huacal o en el contenedor que vamos a trabajar, lo voy a quitar para trabajar mejor, es en el que acabamos de hacer las perforaciones. Y bueno, si tienes alguna duda, también puedes utilizar, si no tienes este tamaño, pueden ser el PET de algunos bidones de agua, lo puedes cortar también. Es más fácil de cortar el PET, que es el transparente de los bidones de agua, y en esos puedes hacer también un pequeño huerto. Ahorita no pude conseguir porque yo traje lo que había aquí en el huerto, ¿no? Para no consumir más plásticos, pero puedes utilizar esos materiales. Y dejé a propósito el tapón para que también sirva como drenaje cuando se nos exceda el agua, ¿no? Entonces, eso sería parte de los materiales que vamos a utilizar, aparte de los sustratos que ahorita Brenda va a platicarnos sobre cómo elaborar los sustratos. Seguimos con Brenda. Bueno. Ahora, ya que sabemos si tenemos diferentes posibilidades para construir nuestro pequeño huerto en casa, ahora vamos a aprender qué se necesita, el contenido, qué necesitamos para hacer un sustrato ideal. Bueno, las plantas necesitan aire, necesitan nutrientes, necesitan sol, necesitan agua y su sustrato. En el sustrato es el espacio en el que ellas van a ir desarrollando sus raíces, van a ir comiendo, van a ir capturando el agua que necesitan y entonces van creciendo. Necesitamos que el sustrato tenga nutrientes, por eso nosotros usamos humus de lombriz o composta.
necesitamos que lleve 50% de suelo, partículas pequeñas de suelo como estas. Miren, inclusive aquí hay una pequeña lombriz. Todavía es perfecto. Las lombrices solo van a hacer que, o sea, solo van a ayudar en la tierra, no van a hacer nada malo más que seguir haciendo suelo, nutrientes. Entonces déjenlas, por favor, no pasa nada si están ahí. ¿Qué vamos a agregar? Bueno, vamos a agregar ahora partículas grandes. ¿Qué son las partículas grandes? Puede ser piedra de tezontle, que esto es lo que nos va a ayudar a que el agua se filtre y no se estanque. Con un 20% a nuestra mezcla que agreguemos de tezontle va a ser más que suficiente. La vamos a mezclar bien mezclada y vemos cómo se va haciendo homogéneo, y esto va a hacer que nuestras plantitas estén felices. Ahora, para agregar un poco más de aire y que no tengan que ir a comprar tezontle o vermiculita o estos materiales que son como partículas más grandes, también les recomiendo que recolecten un poco de hojarasca, que es la hoja seca que está en los parques, en los árboles. Al final es materia que nos está proveyendo la naturaleza todo el tiempo y que podemos aprovechar. Y algo muy triste que he visto es que toda esta materia luego la barren y se la llevan a los basureros, y pues es el peor lugar en el que puede estar. Esto no es basura, se los repito, esto es pura vida, así que vamos a aprovecharlo. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a agarrar unos guantes por si acaso hubiera como una ramita con una espina o algo y no lastimarnos. Y vamos a triturar toda la materia seca, la vamos a triturar bien. Aquí nos preguntan que dónde podemos conseguir ese material, la tierra de tezontle. Bueno, el tezontle lo pueden comprar en cualquier tienda de construcción, es más barato. También lo pueden adquirir en tiendas de jardinería, pero cuesta un poco más. Y en Home Depot también cuesta un poco más, así que mejor váyanse con el constructor local. Y les digo, igual no es tan necesario si ustedes hacen esto bien. Bueno, ya que la trituraron, van a agarrar un cernidor, es como un filtro. Vamos a cernir esta tierra para que las partículas más grandes se queden arriba, y entonces abajo solo va a caer materia pequeña. Y miren, pueden ver cómo va cayendo solamente como una pequeña espolvoreada, y esto es perfecto para nuestras plantitas. Lo mezclamos y cada vez se convierte en un sustrato más natural, porque al final esto es lo que pasa en los bosques, en las selvas. Estos son los procesos naturales. La materia se va descomponiendo, se va convirtiendo en partículas cada vez más pequeñas, y entonces la vida crece. Y bueno, ahí está nuestra mezcla. Ahora quiero enseñarles qué pasa en casos contrarios. Bueno, ¿qué pasa si nuestra maceta, huacal, lo que sea que tengamos, tiene la tierra muy arcillosa y muy compacta? Bueno, más o menos se ve así. ¿Y qué va a pasar si nosotros la regamos? Se nos va a encharcar, y entonces todo el agua que nuestra plantita necesita se va a quedar en la superficie. Y además, si regamos de más, se va a ir saliendo por los lados.
Esto es lo que no queremos. ¿Por qué? Porque de nada va a servir. Además de que en un espacio tan compacto las raíces no van a poder crecer, no va a entrar el aire y bueno. Ahora, caso contrario, aquí tenemos una tierra con muchísima piedrita, muchísimo tezontle, como mucha capacidad para filtrar, muy permeable. ¿Qué pasa si nosotros regamos? Rapidísimo se va a salir el agua y entonces la plantita que necesita estar succionando agua constantemente no lo va a lograr, porque así como entra el agua, sale. Y este es un sustrato que ya había preparado justo con esta mezcla. ¿Qué va a pasar? Regamos y vemos que el agua se retiene. ¿Por qué? Porque tiene diferente tipo de sustrato. Tiene hojarasca, tiene tierra, tiene humus de lombriz, tiene diferentes partículas. Esto es nuestro ideal. Esto es lo que nosotros queremos lograr para que nuestras plantitas crezcan sanas. Y es un equilibrio en el sustrato. Y bueno, ahora Héctor les va a platicar cómo hacer un sustrato para que germinen las bebés, que son nuestras semillitas. Porque bueno, esto es para tener un huerto sano, pero para germinar semillas necesitamos otros procesos. Entonces, si quieren, con Héctor. Gracias. Bueno, y llegamos al tema de las semillas y germinación. Este es uno de los temas más importantes en el tema de huerto, cuando estamos hablando del huerto. ¿Por qué? Porque es el primer estadio en el cual la semilla va a empezar a crecer. En estos momentos podemos utilizar cosas que tengamos en casa. Cuando ya te dedicas de manera, digamos, profesional al tema de cultivo, se recomienda utilizar estas charolitas con cavidades que se llaman almácigos. Estos almácigos se pueden conseguir en tiendas de agricultura en toda la ciudad y pues la verdad es que el precio lo vale conforme al tema de que pues, lo vamos a utilizar muchísimas veces y cuidándolo nos va a durar un montón. Pero si lo que queremos es reutilizar los materiales que tenemos en casa, podemos utilizar los cartones que sobran del papel higiénico y con diferentes sustratos vamos a hacer que estos cartoncitos se conviertan en una maceta biodegradable. El cartón con el que están hechos estos objetitos viene de la celulosa del árbol, entonces es un material 100% biodegradable y al momento de meterlo en la tierra pues durará quizás unos 2 meses con esta forma y posterior a eso se va a desintegrar y va a formar parte del suelo de nuevo. Luego, para hablar de los sustratos en cuanto al tema de germinación, podemos utilizar sustratos que nos vendan en tiendas, como por ejemplo este polvito café que se llama polvillo de coco, es la fibra de coco pero más triturada, y podemos utilizar este otro blanquito que se llama perlita o agrolita, es una piedra caliza de origen volcánico, que ambos son inertes, quiere decir que no tienen nutrientes ni tampoco contienen semillas, esa es la parte importante. Y si quisiéramos hacerlo de una manera mucho más natural, podemos utilizar un material que se le conoce como turba. La turba son trozos de tronco, hoja y demás que ya están un poquito más, digamos, trituradas o desintegradas, y en caso de que no tuvieras ya desintegrado, podemos recoger una barridita en la banqueta de las hojitas que van cayendo de los árboles, las dejamos secar, las metemos en la licuadora como receta de cocina prácticamente, y nos va a quedar esta misma textura que va a ser con la que podemos rellenar nuestros almácigos. ¿Por qué utilizar esto y no la tierra de macetones o del parque? También se puede utilizar, pero si tú no sabes cómo luce una planta de chile, por ejemplo, como las que tenemos acá, aquí tenemos chile chilhuacle negro, rojo, tenemos chile de árbol, chile pico de pájaro, así es como se ven las plantas de chile cuando acaban de germinar. Si no sabes reconocer cómo se ve una planta de chile, al momento de que tú utilices tierra de algún otro lugar, evidentemente va a traer semillas de quelites, de jitomates, etcétera, un montón de cosas, y van a germinar cosas que a lo mejor hasta el final tú le vas a dar un seguimiento creyendo que es tu chile chilhuacle negro y resulta que terminó siendo, pues no sé, un jitomate. Entonces, eso es bien importante para los que van comenzando con el tema de la germinación y aún no reconocen a sus plantitas o no las saben reconocer. Lo ideal es que utilicemos estos materiales que yo les comento, este que es el que vamos a obtener de manera gratuita en la calle, la turba, y este que vamos a obtener en tiendas de agricultura de la ciudad para hacer nuestro sustrato. Ahora, una parte
interesante es que podamos ir reconociendo cómo lucen las plantas cuando van germinando. Por ejemplo, de este lado podemos ver de cerca una planta de jitomate. Sin importar la variedad, los jitomates siempre van a lucir así al momento de germinar. Estas partes que tenemos acá se les llaman cotiledones, que son las primeras 2 hojas, que realmente no son hojas, son como la parte que forma la semilla, donde se concentra un reservorio de energía, de nutrientes, para que la semilla pueda germinar. Es por eso que podemos germinar un frijol en algodón, o en papel, o en cartón, o en piedras, porque no necesita energía, no necesita nutrientes para poder germinar, solamente humedad y temperatura. Entonces, los cotiledones son eso, son las primeras, digamos, partes como de energía que la planta va a tener para poder germinar. Pero una vez que empiezan a desarrollarse las hojas verdaderas, por ejemplo, en el caso del jitomate, estas que tenemos acá ya son las hojas verdaderas, ya son hojas que lucen como las de un jitomate normal. En esta parte ya se acabó la energía que tienen los cotiledones y entonces va a empezar a necesitar abono. Entonces, como les comentaba, el sustrato inerte como la turba y la fibra de coco y la perlita son muy buenos para germinación, pero no contienen absolutamente nada de nutrientes. Entonces, ¿qué es lo que vamos a utilizar nosotros para darle nutriente en los primeros estadios a nuestra planta? Pues vamos a utilizar el humus de lombriz, ¿no? Se puede utilizar cualquier otro tipo de abono, puede ser lexiviado, puede ser composta normal, pero nosotros acá en Huerto Roma Verde tenemos nuestros composteros de lombriz y el resultado de ese proceso de compostaje es una tierra súper esponjosa, oscura, de una textura maravillosa que nos va a ayudar a descompactar el suelo y hacer que nuestra planta tenga nutriente. Ahorita vamos a hacerlo paso a paso porque es bien importante tener ciertos niveles para cada uno de los elementos, porque como les decía, en el proceso de compostaje, al igual que en la tierra de los parques y demás, hay un montón de semillas, porque ahí es donde echamos todos los residuos de lo que no nos comemos en casa. Entonces acá va a haber semillas de tomatillo, de jitomate, de un montón de cosas. Entonces, para evitar que nos germinen, vamos a hacerlo en diferentes alturas cada uno de los elementos, pero vamos por parte. Quiero enseñarles un poquito más cómo lucen algunas otras plantas bastante lindas. Por ejemplo, acá tenemos una albahaca Dark Opal, que es una variedad morada. Acá tenemos un kale, que es rojo, que bueno, pues se alcanzan a ver ahí sus venitas que son de un color intenso. De este lado tenemos, por ejemplo, una albahaca lima, una albahaca limón, albahaca canela. Estos son como lucen los frijoles cuando acaban de germinar. Casi todas las fabáceas, que son de la familia del frijol, lucen como estas y son enredaderas. Tenemos acá, de este lado, unas plantitas de girasol velvet, que es rojo, y así. Vamos, este ejercicio de la germinación es bien bonito y bien importante, porque de esta manera vamos a empezar a reconocer cómo lucen las hojas de nuestras plantas y podemos reconocerla cuando empieza a crecer, y después ya podemos utilizar cualquier sustrato para germinar. Entonces, bueno, de este lado vamos a utilizar el método que les decía del cartón. Puede ser un cartón que no tenga fondo, o puede ser un cartón que tú ya le hayas pegado otro papelito igual de desecho para que no se salga el sustrato, no importa. Realmente aquí lo interesante es que utilicemos el sustrato para hacer tapones. Por ejemplo, en este que no tiene fondo, vamos a ponerle la turba hasta abajo y va a ser como un taponcito de turba para que no se salga el sustrato y no perdamos la tierrita que ya le estamos poniendo. De este lado que tiene tapón, vamos a utilizar el de fibra de coco. Sí, este es fibra de coco y este es polvillo de coco con perlita. Aquí ya lo mezclamos. En caso de que no tuviéramos cómo tapar el fondo, podemos utilizar la fibra de coco. O sea, este es, digamos, el primer paso, y ya cuando se tritura más se vuelve polvito. Pero la fibra la podemos utilizar para hacer un tapón en el fondo y que no se nos salga el sustrato. Vamos a utilizar aproximadamente una cucharada. Sí, esto sí parece receta de cocina, ¿eh? Vamos a utilizar una cucharada de humus para cada uno, pero el humus tiene que quedar en la parte más baja de nuestra macetera. ¿Por qué? Porque al momento de que nosotros apliquemos humedad y temperatura, van a empezar a germinar las semillas que había en esa composta. Y lo que queremos es que no germine, sino que germine solo nuestra semilla. Entonces el humus va hasta abajo. Y posterior a esto, de este lado vamos a seguir utilizando la mezcla de polvillo de coco más perlita. Y lo vamos aplastando con el dedo para que quede bien compacto, porque al momento del riego, como ahorita está seco, el volumen es más alto, pero el momento en el que tú le eches agua, se va a venir para abajo.
Y de este lado vamos a utilizar la turba que ya tenemos triturada. En este caso, por ejemplo, utilizamos las hojas de las palmeras que hay aquí en el huerto, las palmeras secas, los troncos que se cayeron, ramitas, hojas, y todo se mete en una trituradora y el resultado pues es un material excelente tanto para mulch como para germinación y sustrato y todo. Bueno, previo a esto nosotros ya etiquetamos lo que vamos a sembrar aquí. Por ejemplo, aquí tenemos un chile tabaquero, 22 de abril del 2020. Es bien importante poner la fecha para llevar un registro de cuánto tiempo va a tardar en germinar mi semilla. Porque mientras más tarde en germinar una semilla, quiere decir que es más vieja o que ha tenido unas condiciones menos buenas para su conservación. Entonces, posterior a esto, la semilla. Ese es un tema bien interesante y bien importante también. ¿De dónde saco la semilla? Hay tiendas como Huerto Roma Verde, tiendas de organizaciones pues como en Huerto Roma Verde, en otros huertos en la ciudad, que dan a la venta sus propias semillas que son cosechadas en los huertos. Pero si no tuviéramos dinero para eso, es muy sencillo. Yo, por ejemplo, voy a traer de acá un chile tabaquero que compré en un mercado. Es un chile seco, quiere decir que ya está maduro. Y entonces lo que voy a hacer es abrir uno de mis chiles. Y ahí están las semillitas que vamos a sembrar. Así de sencillo es esto. Entonces, en nuestros maceteros vamos a hacer un hoyito, no muy profundo, porque se supone que tiene que ser de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla, la profundidad a la que hay que sembrarlo. Entonces yo acá, por ejemplo, le pondría 1, 2 y 3 semillas, porque si no me germina uno, será las otras. Y ya en el momento en el que germinen, pues ya podemos separar las plantitas, ya que tengan cierta altura, y podemos tener nuestras 3 plantas de manera individual. Y ya posterior a esto, lo único que tendríamos que hacer es ponerlo en una bandejita con agua para que el cartón y el sustrato vayan absorbiendo el agua por capilaridad y no se mantenga húmedo, como lo tenemos de una calabaza redonda que germinamos el día 30 de enero, febrero, marzo, y ahorita ya lo tenemos listo para hacer tratamiento. Y como les comentaba, la ventaja de sembrar en este tipo de materiales es que 1, no vamos a gastar para poderlos obtener. 2, vamos a aprovechar un residuo que no se va a ir a la basura, sino que va a regresar a la tierra. Y 3, al momento de trasplantar, lo único que tenemos que hacer es hacer un hoyito en la tierra, meter nuestro almácigo de cartón y dejar que ocurra la magia. Cuando lo hacemos en almácigo como esto, tendríamos que aflojar un poquito el sustrato y con un palillo introducirlo en el agujero de drenaje y ya sacamos el cepellón completo. Cepellón es esta formación de raíces con sustrato que tenemos, y entonces aquí es cuando ya se hace el trasplante, se hace el agujero, se introduce en la tierra y se pone. Pero el simple hecho de sacarlo de la charola hace que la raíz tenga como un contacto con el sol o con el aire, aunque no le dé sol directo, pues los rayos le caen. Y eso pues sí le causa como un estrés hídrico y eólico a la planta. Entonces por eso es que yo recomiendo hacerlo acá. Claro que si lo haces de esta manera también funciona, solo que el trasplante lo tendrías que hacer en la tarde-noche cuando no haya nada de calor y nada de luz solar, para que no se dañen las raíces. Esta es la manera en la que nosotros germinamos acá en Huerto Roma Verde, reutilizando materiales y dejando que los procesos se vayan dando de manera natural. Ahora vamos a seguir de nuevo con Magda para el siguiente punto. Bueno, vamos a utilizar los materiales anteriormente explicados cómo hacerse, que es el guacal con el Tetra Pak y el polipropileno de un bidón. En este caso yo ya puse el sustrato que les mencionó Brenda, que es suelo, hoja seca y composta, que es el abono orgánico. Entonces lo estoy combinando. Esto sería más o menos llenarlo a la mitad, como les dijo Brenda, 50%, y lo estoy combinando con un poco de hoja seca o de poda seca para tener suficiente macronutriente de carbono, ¿no? Y en la tierra y en el humus tenemos el otro macronutriente, principalmente nitrógeno. Entonces, ¿qué nos faltaría? Agregar un poco de mineral. Brenda les dijo que más o menos un 20%. Entonces vamos a agregarle, en este caso, tezontle. Ustedes también pueden agregar
tepojal, que son 3 colores de tezontle, en este caso es rojo. Entonces vamos a agregarle un 20% aproximadamente a los cajones de cultivo. Vamos a quitar las piedras más grandes y vamos a hacer la mezcla. Yo utilizo mis manos, me gusta sentir la tierra, me gusta aterrizar mis problemas o mis angustias. Es muy buena terapia hacer este tipo de actividad porque se los juro que aquí van a dejar toda su energía grandiosa que han cargado durante muchos años. Entonces yo les invito a que agarren la tierra, es buena terapia para nuestro cuerpo. Entonces aquí nos falta poner un poquito de hoja seca. Esto es para darle textura, que haya buena escorrentia o filtración del agua. Y le vamos a poner de una vez el tezontle rojo, ¿sí? Sin embargo, vuelvo a repetir, el tepojal les puede ayudar, que son los 3 colores de tezontle, a obtener más minerales. ¿Minerales por qué? Porque la planta va a crecer mucho mejor, va a transportar los nutrientes a todos esos tejidos que van a dar las hojas, los tallos. Entonces, sí, para mí es importante, si no tienen tezontle, pues cualquier roca de origen natural o volcánico es adecuado. A veces bromeo porque si me preguntan, ¿y también el mármol sirve? Pues sí, pues si tienes ese lujo de poner mármol triturado, pues órale, ¿no? También es de origen natural. Pero bueno, las rocas calcáreas también sirven, ¿no? Vamos a tratar de evitar las hojas de eucalipto, porque las hojas de eucalipto tienen sustancias muy fuertes que pueden inhibir el crecimiento de algunas plantas. Entonces, más o menos ya calculamos que tenemos nuestra mezcla de sustrato. Ahora vamos a hablar de asociación de plantas. ¿Cómo puedo hacer una buena asociación? Bueno, en primer lugar, la asociación es lo mismo que hacer un policultivo. Para los que nos enseñaron las definiciones de monocultivo y policultivo, una asociación de plantas es como un policultivo en donde voy a sembrar varias especies de plantas. Van a estar a cierta distancia, pero conviviendo entre ellas y beneficiándose de ellas, una de la otra. El monocultivo tiene desventajas en muchos sentidos. Se puede erosionar fácilmente el suelo, se puede desgastar rápidamente los nutrientes porque compiten una misma especie por el mismo nutriente. Y en el policultivo no, o en la asociación no. El suelo no se va a erosionar tan fácilmente porque vamos a tener especies de plantas rastreras, especies de plantas con tallo, especies de plantas con más hojas más altas. Entonces, siempre va a haber una sombra en nuestra cama de cultivo, en nuestro pequeño huerto, por eso es recomendable. Las plantas no compiten por el mismo sustrato, entonces vamos a asegurar un poquito más ese suelo, ¿no? Y las plantas también a veces entre ellas se protegen porque emiten o segregan sustancias que no dejan entrar a ciertas plagas. Entonces, cuando hay una asociación o una combinación de plantas, en este caso de hortalizas y también de aromáticas que son medicinales, te pueden ayudar a evitar plagas naturales. Pero también cuando rebasa la población es una desventaja de policultivo, porque unas con otras se pueden contaminar si ya esto resulta en una plaga, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a asociar? ¿Qué plantas puedo cultivar? ¿Qué plantas pueden convivir? Hay tablas. Finalmente les vamos a pasar algunas informaciones para los que tengan duda sobre qué planta debo asociar, cómo debo asociarla. En general, lo que yo te voy a recomendar es que elijas una planta de fruto, una planta de hoja y una planta de bulbo o raíz. ¿Cuáles son las de raíz o las de bulbo? Recuérdame. Puede ser, por ejemplo, la zanahoria, el betabel, ¿sí? ¿Qué otras te sabes? De bulbo, la cebolla, por ejemplo, el ajo. ¿Cuáles son las plantas de fruto? ¿Sí? Podemos sembrar calabaza, por ejemplo, melón, jitomate, ¿verdad? No nada más los frutos son los que consumimos con fructosa o dulces, ¿sí? Los frutos también se dan en las verduras, entonces esos
esos podemos combinar. Y muchos otros, ¿no? Por ejemplo, el tomate también, ¿sí? O la berenjena, ¿sí? Y muchos se me pueden ocurrir que están en las tablas de asociación. Y finalmente, las de hoja, ¿cuáles son las que tú consumes en las ensaladas? Puede ser lechuga, acelga, espinaca, por ejemplo, que son las más comunes, ¿sí? Y finalmente una cuarta que les venía yo diciendo, que sería una aromática o medicinal. Las aromáticas se recomiendan mucho porque emiten sustancias fenólicas y algunos terpenos naturalmente que ayudan a repeler plagas o atraen insectos que sirven como control biológico, como es en el caso del hinojo o del eneldo, que atrae catarinas y se come los pulgones. Entonces tú decides sobre eso. Puedo recomendarte que le pongas, por ejemplo, lavanda, romero, menta, albahaca, tomillo, orégano, en fin. Aquí en México tenemos una amplia gama de plantas aromáticas y medicinales y también que pueden condimentar tus guisados. Entonces tú decides sobre la planta que vayas a asociar. La segunda recomendación es que te fijes si vas a elegir cualquier planta, que digas, yo elijo plantas que tengan 2 frutos y una de hoja. Bueno, nada más fíjate que no sean de la misma familia. También tenemos un cuadro, o puedes conseguir el cuadro de las familias a las que pertenece. Por ejemplo, las cucurbitáceas, dentro de las cucurbitáceas, o la familia de las cucurbitáceas, está la calabaza, ¿no? El melón, el pepino. Entonces no puedes sembrar pepino con melón, ¿te das cuenta? Dentro de las solanáceas, por ejemplo, está el jitomate, el tomate. Entonces no puedes sembrar jitomate, tomate, ¿sí? Entonces puedes combinar el jitomate, por decirlo así, con una de hoja con acelga. Y faltaría la de raíz o de bulbo. Podría ser zanahoria, por ejemplo, ¿sí? Nada más que si siembras zanahoria, también debes tener una profundidad bastante amplia, o sea, de bastantes centímetros hacia abajo en el suelo o en tu huerto para que pueda crecer libremente la raíz. Lo mismo va a suceder con un nabo, por ejemplo, y lo mismo con otras especies de zanahorias, porque no nada más hay una especie de zanahoria. Te invito a que te metas también a las páginas en línea para que veas todas las especies de zanahorias que tenemos. Tenemos una infinidad de colores enormes, así como en el maíz, ¿no? El maíz también es un fruto, o es una gramínea, finalmente. La puedes combinar con alguna planta más chaparrita como el jitomate, chile, que comúnmente aquí en México de esa forma se siembra para los beneficios que ya te dije, que de no erosionar el suelo, ¿no? Entonces vamos a ayudarnos con Héctor a sembrar o hacer una asociación de cultivo con algunas plántulas que él tiene. Aquí antes, Magda, nos preguntan, ¿funciona la piedra pómex en lugar de tezontle? Sí podría ser, pero si la haces en trozos, en polvillo no, porque lo que quiero decirte es que tenga buena filtración esta tierra. Las rocas o los minerales en roca, y las hojas lo que van a hacer es darle textura y una buena escorrencia o filtración al agua. Si tú tienes muy compactado, y se los dijo esta Brenda, si tú tienes muy compactada esa tierra o ese sustrato, no va a tener buena filtración la planta y la raíz se va a morir, se va a pudrir, ¿sí me entiendes? Entonces debe tener una buena filtración. Entonces si la piedra pómex está en trozo, está bien, pero si está en polvo no, porque a veces te venden la piedra pómex en polvo. Sí puedes combinar tantito polvo, pero también con piedra desmenuzada. Entonces vamos a hacer aquí, Isi también, perdón, nos está preguntando, si uno está usando una charola para el periodo de germinación, ¿en dónde debería ponerla durante el proceso? ¿Adentro o afuera? ¿Donde hay mucho sol o no tanto? Al último vamos a hablar del fotoperiodo. Brenda les va a hablar de ese tema y del riego. Entonces ahorita nos vamos a enfocar en el trasplante. Bueno, hice los 2 guacales porque tú puedes sembrar también las semillas, no nada más en almácigos o en contenedores pequeños. Lo puedes hacer en siembra directa. Por ejemplo, ¿cuáles son las de siembra directa? Yo te recomiendo que sean las de semilla muy grande, como es en el caso de la calabaza o las cucurbitáceas. El maíz, por ejemplo, es siembra directa en la cama de cultivo o en tu contenedor. Entonces, en este guacal vamos a sembrar las semillas.
trajimos semillas de maíz y también de calabaza. Entonces podemos hacer una siembra directa y de cilantro. Entonces, fíjense, podemos sembrar maíz, calabaza, asociarla con calabaza y con un poco de cilantro para asegurar que no se desertifique o se reseque o se evapore tanto el agua. Entonces vamos a hacer una hilera. En una hilera vamos a sembrar el maíz en medio, a los lados unas calabazas y a los otros lados o en forma de zigzag. Lo podemos hacer también. Héctor nos va a ayudar. Un tip para que siembres tus semillas, no debe rebasar la profundidad de 2 a 3 veces el tamaño de la semilla. Si tú la siembras muy profundo, no va a llegar el calor ni el sol, entonces no va a poder germinar esa semilla. Si la siembras muy arriba, con el riego corres el riesgo de que se salgan o queden al descubierto las semillas y tampoco germinen. Entonces deben quedar a una profundidad adecuada para que cuando tú riegues suavemente, no vas a regar con presión, sino con una regaderita o con tu manguera, pero en nivel suave, lo vas a hacer suavemente. Entonces vamos a tratar ya de quitar un poquito de tierra en medio y a poner las semillas a una distancia más o menos de 10 centímetros, de 15 a 10 centímetros, no sé qué contenedor vayas a utilizar, cubrimos un poco con tierra y luego vamos a sembrar el cilantro. Con el cilantro puedes ser bondadoso. Estas son muy pequeñitas, estas semillas, si te fijas. Entonces no las vamos a poner a mucha profundidad. Sin embargo, sí deben tener cierta profundidad. Vamos a ser un poco bondadosos en cada lugarcito que lo pongamos. ¿Sí? Porque el cilantro siempre se necesita para hacer una rica salsa, para hacer un buen consomé. Y vamos ahora a sembrar 2 semillas de calabaza, estas porque crecen muy grandes, son rastreras. Entonces vamos a hacer unos pequeños hoyitos y las vamos a colocar ahí. Si se fijan, no fue ni muy profundo ni muy hacia afuera, pero sí que no rebase 2 veces el tamaño de la semilla. Y finalmente, cuando Brenda les hable del riego, le vamos a pasar a Brenda el bocal. Ahorita continuamos. Ya ella les dirá cómo se riega adecuadamente y cada cuándo y la luz del sol, que hace rato estaban haciendo esa pregunta. Entonces ahora lo que vamos a hacer es trasplantar. ¿Qué vamos a trasplantar? ¿Verdad? De acuerdo a la asociación, vamos a sembrar una cucurbitácea, entonces no podemos sembrar otra cucurbitácea, porque entonces compiten por los mismos nutrientes y no crecen adecuadamente y pueden plagarse entre ellas mismas, ¿no? Porque son las dos vulnerables a la misma plaga. Entonces vamos a hacer un pequeño orificio en donde se cubra perfectamente la raíz. Vamos a introducir el cilindro hasta casi abajo. En este caso, ya les comentó Héctor que utiliza él cilindros del papel de baño. Es biodegradable, no tiene colorantes ni tiene químicos. Vamos a poner un poco de más sustrato ahorita, pero por lo pronto vamos a dejarlo así. ¿Qué otra cosa nos vas a dar, Héctor? Ahora una plantita de frijol, porque justamente lo que decía Magda, en la asociación de cultivos, algunos toman sus nutrientes y otros, como las fabáceas o los frijoles, fijan el nitrógeno en el suelo para que los otros puedan aprovechar el nitrógeno. Una observación importante, no sé si lo captaste, Jessy, es cómo sacó el cepellón de abajo hacia afuera, porque muchas personas lo que hacen es sumir todo lo de abajo con todo y plástico y ya no sirve el cepellón. Esto se puede reutilizar, no es desechable. Entonces se introduce un palito por abajo que tiene el almácigo y se saca el cepellón entero, ¿sí? Aquí se alcanzan a ver los sin orificios. Maltratar la raíz, sin maltratar el tallo ni las hojas, porque si no, pues no tiene caso que lo trasplantes, se moriría la planta. Entonces vamos a cubrir toda la raíz y todo lo que está abajo de él,
cepellón con la tierra. ¿Ahora qué nos vas a dar? Pues podríamos ponerle, por ejemplo, una planta aromática, como en el caso de la albahaca morada. Entonces vamos a... No te preocupes si no sabes qué sembrar, vamos a mandar las tablas de asociación y de clasificación de hortaliza para que vayas identificando qué es lo que puedes sembrar. Las semillas las puedes adquirir en cualquier tienda donde vendan productos orgánicos o en donde haya huertos, como en este caso el huerto Roma Verde. Entonces vamos a asociarla con albahaca, ¿verdad? ¿Dijiste? Ajá. Esta albahaca es muy aromática, está muy pequeñita y sirve es medicinal aparte, sirve para guisar, para condimentar y también sirve para relajar, ¿sí? Tienes mucho estrés, la albahaca es recomendable para quitar el estrés. Y de este lado vamos a sembrar, ¿qué nos vas a dar? Unos jitomates. Ok, se lleva bien con la calabaza, con el frijol y la aromática, por supuesto. Unos jitomates. Los jitomates los vas a tener que ir tutoreando conforme vaya creciendo el tallo y las hojas, porque crecen como tipo, es arbustivo, pero como tipo enredadera. Y también hay una forma de poda que también Brenda les va a hablar ahorita. Ahorita no puedo abundar en eso. Brenda es la experta también. Y otro consejo que también les podemos dar para plantas rastreras, como por ejemplo la calabaza o el frijol o el jitomate, es poner para evitarnos el tema del tutoreo, que es poner un palito y estarlo enredando para que no se caiga y demás, es poner nuestra maceta en lo alto para que entonces caigan como enredaderas y solitos vayan teniendo su formación. Sí. ¿Qué más podríamos poner aquí? ¿El kale te parece? Muy bien. El kale es una hortaliza de hoja. Entonces, el kale es una hortaliza perenne, ¿sí? Tiene un ciclo de vida largo. Entonces, dura más de 3 años creciendo y te va a seguir dando hoja. A diferencia de la lechuga, que tiene un ciclo de vida corto, el kale, la selga, por ejemplo, es buena opción para que te dure más de 3 años dando hoja. Esto lo digo porque ahora les voy a hablar de rotación de cultivo. Entonces, en un policultivo, por lo general, se deja un cuadrante o un espacio vacío para cuando tú quites una planta que ya terminó su tiempo de vida o su ciclo de vida, puedas dejar descansar ese espacio o ese terreno y pasar mejor o sembrar en el espacio que tenías reservado otro tipo de planta o de hortaliza y que pueda consumir los nutrientes necesarios. Mientras la otra se va a ir recuperando y mientras se recupera puedes utilizar a las leguminosas que fijan nitrógeno siempre y cuando no den fruto o vaina. En mi caso sería todo. Tenemos que dejar descansar, nada más les repito, si vas a cultivar tienes que dejar descansar o abonar tu suelo para que se pueda recuperar. Las plantas no hablan, pero sí se comunican. Y cuando cae una plaga, te está diciendo, ayúdame, no me estás nutriendo, no me estás alimentando, no me des pesticidas, no me des plaguicidas, dame de comer. Entonces, abóname y yo voy a producir la sustancia necesaria como nosotros los anticuerpos. Ellas producen sustancias químicas que les ayudan a defenderse de las plagas. Entonces, antes de utilizar ya sea un plaguicida orgánico o lo que tú quieras, tienes que abonar tu planta y podarla un poquito, apapacharla, habla con las plantas, te van a dar terapias. Yo siempre les recomiendo, aunque te digan que estás mal de la cabeza, no importa, tú háblales con amor. Bueno, pasamos con Brendita y Brenda les va a hablar sobre... Bueno, les voy a platicar un poco sobre el manejo general y a sintetizar un poco todo. Para darle mantenimiento, manejo a nuestro huerto, siempre es necesario que desinfectemos nuestras herramientas. ¿Por qué? Porque pasa que luego si nosotros, no sé, podamos una hojita y traía un honguito, una bacteria y no la desinfectamos, pues podemos infectar el resto de nuestras plantas y justo es lo que no queremos. Entonces vamos a poner con un poquito de alcohol, una desinfectadita a nuestras tijeras. No tiene que ser muy profesional, de vez en cuando sí vale la pena que le des una limpiada
Inclusive he visto que con Coca-Cola, para quitarles un poco el óxido, se las deje remojando 24 horas y después le pasas con un trapito y listo. En este caso solo las desinfectamos. ¿Y qué vamos a hacer? Bueno, estas plantitas van a crecer, cada quien tiene un ciclo distinto de vida. Vamos a pasarnos para acá, que ya son plantas que tienen bueno, ya crecieron. Y bueno, esto pasa por el granizo, acaba de pasar, esto también, pero bueno. En sí aquí tenemos una asociación muy bonita. ¿Qué tenemos? Tenemos acelga, arcoíris, tenemos otro tipo de acelga aquí, una verde. Tenemos espinaca, debajo, no sé si conozcan esta espinaca, se usa como planta ornamental, pero también no la podemos comer, es muy bonita. Aquí tenemos un poco de perejil, tenemos, no me equivoco, por ahí también otras cosas. Tenemos a un encargado de comernos las hojas. No lo vamos a matar, pero sí lo vamos a llevar a otra sección. ¿Por qué? Porque si lo dejamos aquí va a seguir comiendo nuestras hortalizas de hoja. Y bueno, aquí se viene un poco el manejo de plagas. ¿Qué vamos a hacer con las plagas? Una plaga no es una plaga como tal, una enfermedad, es simplemente la naturaleza hablándonos, diciéndonos, oye, te estás pasando de esto, o te hace falta esto. Entonces se desarrolla mucho esta especie, empieza a propagarse y se convierte en un problema, pero es simplemente un indicador. Las plagas son indicadores de que algo nos está faltando o algo nos está sobrando, también es el caso a veces. Entonces, bueno, ¿cuál será la forma de mantenernos estables con un ecosistema estable? Siguiendo todas las recomendaciones que les dio Magda, que les ha dado Héctor, que les he dado yo. Una asociación de cultivo sana, en donde hayan hortalizas de hoja. Puede ser esta rastrera, también esta cumple la función de rastrera y provee humedad al suelo, porque si se fijan, no hay ningún espacio en el que nosotros vemos la tierra aquí, y es justo lo que nosotros queremos replicar en nuestro huerto en casa. No queremos que se vea tierra. Si hay tierra, es una posibilidad para que la humedad se nos escape por ahí, o la otra es una posibilidad para que una planta considerada como mala hierba crezca, que al final no son malas hierbas, también son indicadores, pero bueno, se les conoce así. ¿Y qué vamos a hacer? Pues ya crecieron una que otra plantita, una que otra hoja, ¿verdad? Nos vamos a ir al fondo y vamos a podarlas. Y esto es darle manejo a nuestro huerto, es levantarte todos los días y ver qué le hace falta. Y estas hojitas no las podemos comer porque nosotros sabemos qué tipo de riego les estamos dando, qué tipo de agua estamos usando para regarlas, qué plaguita tenemos. Sabemos que solamente había ahí un caracol, entonces no importa si nosotros agarramos una hojita que tenía un caracol y la comemos. Es mucho mejor comer los restos de la comida de caracol que comer fertilizantes, entonces químicos y agroquímicos en nuestro organismo, así que está bueno. Y de esta forma nosotros vamos a ir dándole manejo y mantenimiento a nuestro huerto. Ahora el riego. Yo recomiendo que el riego se haga, depende de la temporada. En temporada de frío, el riego debe ser por la mañana. ¿Por qué? ¿Qué pasa si regamos en la noche? En temporada de frío, en las noches suele bajar mucho la temperatura y esto puede generar que se hiele, que crezca que se forme un hielo, y esto puede quemar nuestras plantas. Entonces, en temporadas de mucho frío, si estás en un lugar donde de verdad, como en Querétaro, que de verdad las noches se vuelven muy frías, es recomendable mejor regar por la mañana, en invierno. Caso contrario, si estás en una zona desértica y en la tarde, en la mañana, ya empieza el calorón, mejor riega por la tarde y noche cuando haya bajado el sol, para que la humedad esté mucho más tiempo en el sustrato y se evapore lo menos posible. Aquí tenemos un mulch verde, un acolchado verde. ¿A qué nos referimos de esto? Con esto es que no vemos en ninguna parte ningún hueco de suelo. No está el suelo expuesto. ¿Qué pasa si todavía nuestras plantas están chiquitas? Bueno, lo que vamos a hacer es usar un mulch seco.
que es un acolchado. Justo es por eso se llama así. Vamos a hacer como una colcha, una capa, una cobija para que la humedad no se nos escape. Y entonces es agregar hoja seca, puedes agregar paja, puedes agregar... Yo de verdad que prefiero usar siempre materiales que tenemos a nuestro alcance, fácil, sin necesidad de comprar y de seguir consumiendo cosas que no necesitamos, porque la naturaleza nos provee todo lo que necesitamos. Y listo. Así mulchamos nuestro cultivo. Y bueno, hay particularidades. Por ejemplo, lo que decía Magda, para podar un jitomate hay unos chuponcitos que le crece, hay que estar retirando esos chuponcitos. El ciclo de vida de un jitomate va a ser mucho más largo que el de una lechuga. Entonces, para tener en tu macetita estaría bueno que pongas lechugas, un jitomate que sabes que te va a dar fruto en unos 6 meses, y la lechuga probablemente te empiece a dar hoja desde los 2. Y puedes asociarlo con un rabanito que te va a dar en 1 y con una arúgula que también te va a dar en 1. Y entonces esto te mantiene como motivado. Hay que perderle el miedo a hacer estas cosas. La verdad es que es mucho más sencillo de lo que parece, pero sí hay que conectarse, sí hay que estarlo haciendo diario, sí hay que escuchar lo que la naturaleza tiene que decirnos, lo que las plantas nos están queriendo decir también, los insectos, el suelo. El chiste es aprender a escuchar elementos que no hablan, ¿no? Ese es el consejo. Entonces, pues nada, si quieren como más consejos y así, pueden seguirnos en redes. Se van a compartir unas tablas, cosas para asociar. El riego. También hay que regar, no se olviden de regar todas las mañanas o todas las tardes, dependiendo también cómo esté su ambiente, en qué parte de la república o del planeta se encuentren. Y bueno, el riego debe ser moderado, igual así está bien. Y lo que nos va a dar como la seguridad, la certeza de que estamos haciendo un buen riego es hacerlo todos los días. Vamos a llegar por la mañana o por la tarde, a la hora que tú le dediques el tiempo a tu huertito, y vas a revisar cómo está tu tierra. Si tu tierra se está encharcando, el riego es excesivo. Si tu tierra le hace falta, o sea, de plano la ves seca, pues te está faltando riego. Entonces, depende mucho en qué lugar te encuentres. O sea, son factores que siempre van a ir variando. Aquí estamos en el hermoso Valle de México y la verdad es que las plantas, llega una temporada que justo empezó ayer, las plantas se riegan solas. Empieza a llover, a llover, a llover, a llover, el riego es lo de menos. Pero en una zona como Querétaro o Guanajuato, la verdad es que castiga mucho la tierra. Hay que estar regando y hay que estar bien metidos, haciendo mucho acolchado, poniendo mucho mulch para que no se nos escape la humedad. Probablemente necesiten 2 riegos al día, uno por la mañana y uno por la tarde. Entonces también váyanse conectando y experimentando con base en lo que tienen y su alrededor. Y bueno, de esta manera terminamos este breve taller introductorio al huerto urbano. Nos despedimos desde acá, desde Huerto Roma Verde. Y una cosita más, para todas las personas que hicieron preguntas, en este momento no se nos facilita mucho el responderlas, pero vamos a hacer un live posteriormente de puras preguntas y respuestas de todas las dudas que vayan a surgir o hayan surgido en sus primeras prácticas de huerto urbano. Nos despedimos, yo soy Héctor. Yo soy Brenda. Yo soy Magda. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego.